Abran su Biblia, por favor, conmigo. Yo voy a darle lectura. Vayan, por favor, a San Mateo 6. Voy a darle seguimiento a un tema que inicié hace 2 semanas, hace 2 semanas, porque la semana pasada estuvimos, el pastor Guillermo nos compartió esos 3 días de fin de semana. Y bueno, hoy le voy a dar seguimiento. No fue una serie, solamente estamos tocando, partes bíblicas de cuál es la oración, porque ¿cuántas personas tienen una buena definición de qué es la oración? ¿Verdad? Muchas veces no lo sabemos, aún siendo cristianos, mis amados. A veces no tenemos la respuesta bíblica calibrada, ¿verdad? De la respuesta más concreta a lo que la Biblia dice. Y hoy les voy a compartir principios de la oración, segunda parte para los que les gusta anotar, de cómo dirigir apropiadamente la oración. Vamos a ver cómo el cristiano tiene que dirigir de una manera bíblica y apropiada la oración. ¿Cuánto les gusta orar, por cierto? ¿A todos? Qué bueno, es una necesidad, Lucas 18, versículo 1, dice la palabra del Señor que Jesucristo mismo les enseñaba a sus discípulos que la oración es una necesidad, la necesidad de orar, mis amados. Dice la Biblia en Mateo 6, versículo 6, si usted es tan amable. Y bueno, voy a desmenuzar esta porción bíblica para de que 8 días, se los voy a quedar a deber hoy. Hoy tenemos algo diferente, pero lo que es muy conocido como el Padre Nuestro, yo me comprometo a desmenuzárselo para la próxima semana. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Les gusta o no les gusta? Bueno, vamos a leer entonces Mateo 6, versículo 6. Mas tú, dice el Señor Jesús, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto. Fíjense la soberanía de Dios, El Padre no solamente ve en lo secreto, no solamente escucha en lo secreto, sino también está. Acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? Que son uno, son omniscientes y siempre están. Ellos son, ¿verdad? Nunca han dejado de ser. Eso es otro tema, ¿no? Nomás quiero recalcar lo que la Escritura dice. Y tu Padre que ve en lo secreto, en base a la oración, te recompensará en público. En la primera entrega que yo les compartí en base a la oración, tocábamos puntos muy esenciales y quiero dar un leve repaso porque creo que nos hicieron falta algunos. Puntos como cómo debo tener un mejor concepto y cómo darle la importancia adecuada al significado que tiene la oración, porque ciertamente usted y yo muchas veces no sabemos darle la importancia exacta que Dios le da. Por decirlo, miren, les voy a dar un testimonio aquí bien cortito, ¿no? Cuando yo era niño, una vez agarré un conejo, era tremendo yo, no sé si las personas, ¿verdad?, aquí presentes más o menos se identifiquen. Pues en las provincias chicas regularmente los conejos se esconden a veces no solamente en un pozo, una madriguera, una cueva, sino también buscan agujeros entre las piedras, ¿va? Bueno, en un montón de piedras se metió un conejo y yo le dije, no, ya estuvo, ese conejo ya es de nosotros, ¿no? Bueno, yo lo agarré, lo metí en una jaula y mi mamá, pues sin saber qué era, sin darle pues usted sabe, ¿no? Agarrar un conejo y luego en un lugar donde no hay mucha provisión que digamos, pues haz de cuenta que tienes, dijera el hermano Luis, un cuy allá en el Ecuador, la comida de ricos, ¿va? ¿Sí o no, hermano? Entonces, mi mamá, así nomás de buenas a primeras, porque un amiguito mío estaba ahí, ¿verdad? Pero pues él no lo agarró, lo agarré yo. Me decía, dámelo. No, ¿cómo crees? Pues yo lo agarré. Dámelo, y me estaba rogando. Y me dice mi mamá, así nomás de una manera superficial, no sabía ni qué era. Dáselo. Digo, ¿de veras, mami? Sí, dáselo. Bueno, ok. Y después le decía yo a mi mamá, ¿por qué me dejaste que se lo diera yo? Digo, si sabías que era un conejo. Y dice mi mamá, ¿qué? Yo pensaba que era una ardilla.
Entonces a veces en la oración, que es bien importantísima, usted y yo como cristianos no le damos la interpretación adecuada, hermanos. Sí, orar, sí, bla, 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 bla. A veces, ¿verdad? Bueno, la oración yo decía que era la comunicación directa con el Creador de todo el universo, mis amados. Directa. Es conversar, es hablar, es invocar y también es expresarse delante del Ser, el más grande, el Todopoderoso, al que le cantamos hace ratito, por cierto, ¿no? En Génesis 17, pasajes bíblicos, yo apuntaba partes así, ¿verdad? Como cuando Dios mismo empezó a hablar con Abraham. ¿Se acuerdan cuando él hizo un pacto con Abraham? ¿Verdad? Dice la Biblia que se le apareció como el Shaddai, el que todo lo puede, el Todopoderoso. ¿Ah? ¿Qué decimos en Éxodo capítulo 3, verso 6, cuando se le presentó al mismo Moisés? Dice la Biblia que a él no se le presentó como el Dios Todopoderoso. Dice, a tus padres no me les presenté como Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra Jehová significa el Dios de existencia inoriginada. Por eso la gente se da muchos topes, ¿no? Cuando dice, bueno, pues por fin, pues Jehová o Jesús o el gran ya soy. Es que el significado es el mismo, hermanos. La palabra Jehová el significado es el Dios de existencia inoriginada, inmutable, no cambia, no se altera. Él es el Dios eterno y es el Dios que autosustenta. Él sí, mis amados, ¿no? Cuando digo autosustentar, significa que Él sustenta, Él le da vida con la palabra de su poder a todo, hermanos. Hebreos 1, versículo 3, para que usted pueda corroborar en su hogar, ¿no? Dice la Biblia que la tierra y su plenitud es de Él, ¿no? Entonces, la oración es interactuar, es hablar, es expresarse delante del Señor, hablarle, pero también escucharlo, ¿no? Recordemos muy bien que absolutamente todo esto es asunto de fe, mis amados. Porque si usted le dice a una persona incrédula, ¿y a poco sí platicas con Dios? Bueno, aunque usted no lo quiera, mi amigo, aunque usted no lo crea, así es, ¿no? Eso es asunto de fe, hermanos. ¿Qué es la fe? Es la certeza, dice la Biblia, de lo que se espera, la convicción de ¿qué, mis amados? De lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero sí lo podemos entender, discernir y hasta cierto punto ver con los ojos espirituales. ¿A poco no, hermanos? ¿Verdad que sí? De hecho, me gusta cómo traduce la versión en inglés, cómo traduce la palabra fe. Dice la versión en inglés que es la evidencia de lo que no vemos. La evidencia, hermanos. ¿Ah? Es decir, en pocas palabras, hay algo, puedo decir que, bueno, algo, puedo decir físico, ¿ah? Físico en lo que estamos viendo, con diferencia, ¿verdad?, de que lo eterno, pues no se acaba, ¿no? Entonces, ese es un lenguaje espiritual, ¿no? Los ojos de la fe son los únicos que nos alcanzan para creer, para asegurar espiritualmente las cosas, ¿no? ¿Por qué necesito la fe, hermano? ¿Por qué necesito esa herramienta? Voy a llamarle herramienta, ¿no? Porque la fe, pues bueno, la Biblia dice que viene de Dios, ¿no? Una cosa es la fe salvífica, la fe que usted y yo experimentamos cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona, nos recibe como hijos, nacemos de Dios. Esa es la fe salvífica. Pero también hay un don de fe, hermanos, ¿no? Sí, ese don que dices tú, bueno, pues yo considero que va a suceder X cosa, porque el Señor te pone una plena convicción y sucede, hermanos, sucede, ¿no? La Biblia dice que usted y yo necesitamos esa herramienta o ese ingrediente invisible que se llama fe. ¿Por qué? Porque interactuamos, platicamos con Dios, que es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿no? Dios es invisible. Dios es espíritu y es imposible que lo miremos, ¿verdad? Que miremos lo espiritual con estos ojos físicos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ahí hay un pasaje bíblico, ¿verdad? Cuando Elías le decía a este hombre, mira, no tengas miedo, iba ahí su siervo, ¿no? Lo rodearon en aquella época, lo rodearon el pueblo enemigo y bueno, él sintió como que lo iban a hacer cachitos, ¿no? Se sintió como un soldado en medio de todo un ejército. Y este hombre oró al Señor.
Señor, ábrele sus ojos. No le dijo que estos, porque con esos estaba mirando que lo iban a matar. Y Señor, ábrele sus ojos. Y dice la palabra del Señor que abrió y que empezó a mirar. Y dice que miró millares y millares de ángeles alrededor. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? ¿Verdad que sí? Los ojos espirituales se le abrieron en ese momento y dije, no, hombre, Señor, perdóname, porque yo pensé que me iban a hacer papilla y mira nomás. Esos son los ojos de la fe, mis amados. Con esos ojos debemos de mirar, de interactuar, de hablar con Dios, ¿verdad? Entonces, yo compartí en el primer mensaje que orar es una necesidad, hermanos. Yo apuntaba que si una necesidad no se atiende, no solamente puede tener consecuencias terribles, sino fatales, mortales, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? En Génesis 2, versículo 15, pasajes así como estos, ¿verdad? Génesis 3, 9. ¿Sí se acuerdan cuando Dios mismo empezó a hablar directamente con con el primer hombre, Adán? ¿Se acuerdan? Desde el principio dice la Biblia que Dios efectivamente Él comprobó que se comunica directamente con el hombre, ¿verdad? Bueno, ahí miramos que Dios estaba satisfaciendo, ¿va? Él estaba atendiendo una necesidad, ¿va? También compartía que la oración abarca ámbitos como cuando usted y yo oramos, podemos orar por peticiones. Hace ratito orábamos por los enfermos. También podemos hacer una acción de gracias en base a la oración. También cuando yo oro puedo adorarle nomás. ¿Se acuerdan que yo explicaba lo que le sucedió a Job? Job no tenía evidencias pues agradables para adorar a Dios y decirle, Señor, muchísimas gracias, ¿verdad que no? Le quitó todo, hermanos. En un cerrar y abrir de ojos le quitó la familia, le quitó bienes, todo, ¿sí o no? Sin embargo, la Biblia dice, ¿verdad?, que él se arrodilló y adoró, ¿no? Él comenzó a interactuar. ¿Qué le dijo? Pues yo no tengo, la Biblia no dice qué le dijo, pero la Biblia dice que adoró. Él reconoció, gracias, mi Señor. Gracias por lo que sucedió. No me siento bien, pero bueno, en espíritu me alcanza para decirte, mi Dios, gracias, tú diste y tú me quitaste. Alabado sea el nombre de Dios, ¿va que sí? Su esposa no tenía el discernidor prendido, ¿va que no? Su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Ese es tu Dios el que te quitó así nomás de buenas a primeras todo? Ah, mujer, mira nada más. Como una mujer que habla pura tontería, en otras palabras. Así le dijo, ¿no? O sea que a Dios solamente le voy a dar gracias cuando todo está bien. Por eso el cristiano se aleja, hermanos, ¿sí sabía? Porque el cristiano cree que el cristianismo es color de rosa. Pero la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué? De muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario, hermanos. Es una necesidad porque usted y yo tenemos que ser moldeados. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Entonces, yo también compartía que la oración es para pedir guianza y confirmación. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles dijeron, Señor, tú que conoces los corazones? ¿Se acuerdan? ¿Cómo pedimos usted y yo, por cierto, hermanos? Tú, Señor, que sabes mi necesidad y pues que esto me conviene y que yo quiero aquello y que yo quiero esto. No. Tú que conoces los corazones, dice, confírmanos. También yo decía que la oración es para buscar el favor de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan, verdad? El testimonio de Daniel en Babilonia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que yo les compartía, ¿no? Que el hombre tuvo una necesidad, iban a matarlos, iban a matar a todos los sabios. No, espérame, dame un día, voy a platicar con Dios, voy a interactuar, voy a decirle al Señor, ya miraste el problema que hay. Entonces, eso lo tenemos que creer, mis amados, ¿va? Yo compartí también que la cuestión de cuál es la manera exacta de orar, porque muchas veces hasta nos peleamos aquí entre los cristianos. ¿Cómo se ora? Bueno, pues yo oro como Ana, ¿no? Ahí nomás en mi corazón, en mis labios. ¿Estás mal? ¿Cómo que no te oye Dios? Pues yo oro así como Jesús, ¿va? Así como Jesús lo enseñó ahí en el Padre Nuestro, a media voz. Y otros dicen, no, pues yo oro así como en Hechos 4:24, a gritos, cuando los discípulos estaban siendo perseguidos y los iban a matar. Señor, mira sus amenazas y permite que tus siervos hallen gracia delante de ti para predicar la palabra. Fíjense lo que dijeron, para predicar. Guárdanos para predicar. Y no, guárdame, Señor,
para que mi negocio crezca, ¿no? Y si voy o no voy a escuchar tu consejo, a mí no me interesa. Lo que a mí me interesa son las riquezas de este mundo. Eso es lo que ofrece el diablo, hermanos. Los reinos de todo el mundo y su riqueza es lo que ofrece Satanás, ¿no? A Dios lo tenemos que buscar no por lo que da, sino por quién es. ¿Sí o no, hermanos? Así de sencillo, ¿no? Entonces yo más o menos le di un balance, ¿no? Resumíamos muy bien que la Biblia no habla de un tono exacto de voz, hermanos. No habla exactamente de un tono exacto de voz o que sin voz, pero sí habla de un orden. Sí habla de conservar un orden y sobre todo también habla de disponibilidad del corazón, hermanos. Tenemos que estar dispuestos para que la oración Dios la reciba, ¿no? Porque la Biblia dice que el sacrificio del impío es abominación, es algo que Dios rechaza, no lo recibe, ¿no? Es abominación para Jehová. También hablamos acerca de cuál es el lugar exacto para que Dios escuche las oraciones. ¿En casa de oración, Marco? Yo por eso vengo a casa de oración, porque aquí dicen que todas las oraciones escucha Dios y las responde como vía express, ¿verdad? Así como más rápido que UPS. Eso es cerrado, hermanos, ¿no? O solo en Guadalajara, casa de oración Nueva Jerusalén, ¿no? Bueno, para sorpresa de muchos, yo apuntaba que Elías oró a Dios en una cueva y le respondió, ¿o no? Le respondió, hermanos. Jonás oró en el estómago de un pez. ¿Le respondió o no le respondió? Le respondió, mis amados, ¿no? José oraba en Egipto. Egipto era enemigo del pueblo de Dios. ¿Le respondió o no le respondió? ¿Qué decimos de Daniel? Daniel oraba en Babilonia, disfrazado hasta de faraón, muy probable, yo no sé. ¿Le escuchó o no le escuchó Dios, hermano? Le escuchó, hermanos, ¿verdad? Entonces, Dios escucha en todo lugar. Él no exige como requisito tener una religión, hermanos. Él no exige como requisito para que escuche la oración tener una región, un pueblo, una casa, en la calle, un ambiente en particular. Él no lo pide, hermanos. Él lo que pide es la sinceridad de tu corazón y el mío, hermanos. Así de sencillo, ¿verdad? Para entenderlo. Entonces, pero tenemos que también tener una alerta, ¿no? Porque también hay hay barreras que también bloquean mi oración. ¿Ah? Isaías 59, en el versículo 2 dice la Biblia: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Fíjense, hay una valla, hermano, hagan de cuenta, ¿verdad? Aquí está el púlpito, ¿no? Miren, cuando yo oro con un corazón de negras intenciones, cuando yo no estoy alineado o calibrado a la voluntad de Dios, hagan de cuenta que esta valla, me está bloqueando, en este caso, darme la mano así directamente con Dios, ¿no? Como que yo busco así, ¿no? A ver, Señor, ¿me ves? Hay algo, hermanos. Hay algo, ¿no? La iniquidad, ¿verdad? La palabra inicuo es una persona que no obedece, que le pasa por encima, que pisotea la ley, no obedece mandamientos, ¿no? Dice la Biblia: pero vuestras iniquidades, lo que no le agrada a Dios, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que Marco no oye lo que dicen todos los que no son cristianos. No, esa no es la definición de oír. Ahí la palabra oír es que no atiende, hermanos. Porque ¿ustedes creen que Dios está tomando nota de la gente que está ahorita en una cantina? ¿Ustedes creen eso? Por supuesto que sí. Gente que practica la maldad, ¿ustedes creen que no está escribiendo en los libros de los que llama Apocalipsis? De los que va a sacar el Señor el último día, y se abrieron libros, ¿no? Y va a juzgar a todos, cada una por las obras que hicieron, y por los que no están en el libro de la vida, y los que sí están en el libro de la vida. Usted sabe mejor que yo para dónde se van a ir, ¿va que sí? Entonces, ¿usted cree que el Señor escucha o no? Sí, ¿verdad? Claro, Él oye, Él ve todo. Pero la palabra aquí, cuando dice que Él oculta de vosotros su rostro para no oír, dice para no atender. Perdemos nuestro tiempo en sí, ¿no? ¿Cuántos le hemos estado orando a Dios por ciertas peticiones, hermanos? Y muy probablemente usted no ha recibido respuesta. Porque a veces, mira, a veces pedimos, pero no sé, ¿verdad? A veces decimos: Señor, pues ya tengo un año
Tengo 6 meses, tengo 2 años, tengo 5 años, tengo 10 años, yo no sé, Señor, ¿qué pasó, no? ¿Cuánto le estamos pidiendo, cuánto estamos poniendo peticiones delante de Dios y no hemos mirado una respuesta? Cada quien se responde, ¿no? Pero, ¿por qué ha de ser? ¿Se ha preguntado usted por qué ha de ser, hermano? ¿Será que Dios está en un desacuerdo conmigo? ¿Usted qué cree? Porque si Dios está en un desacuerdo o yo estoy en desacuerdo con Dios, que es lo mismo, las oraciones no llegan, hermano. ¿O será que mi actitud no le agrada a Dios? ¿Qué será, no? ¿Será que mi diario vivir sí le agrada a Dios? Muy probable, ¿no? Muy probable sí le agrade. Pero bueno, muchas veces está probando también mi paciencia. No, o sea, el cristiano no necesariamente, obligadamente tiene que andar en pecado para recibir una respuesta, vamos a decir, una respuesta manifiesta, ¿no? Algo que puedas mirar. No necesariamente tienes que andar en pecado para no recibir una respuesta, hermano, ¿no? Aunque a veces andamos en pecado y no recibimos nada, ¿no? Escuchen bien lo que dice. Es más, vayan conmigo, por favor, en Daniel 10:12. Ahorita estoy dando, ¿verdad?, más o menos una introducción para entrar en cómo puedo elevar mi oración, en este caso, cómo puedo dirigir mi oración de una manera apropiada. Porque bueno, mis amados, hay un patrón bíblico que yo debo de seguir para orar, ¿no? En Daniel 10, versículo 12, dice la Biblia, y me gusta mucho lo que dice ahí. Abra su corazoncito, hermano, ¿eh? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿estamos ahí? ¿Estamos ahí en Daniel 10:12? Escuchen bien, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, fíjense nomás qué interesante, hermanos, disponibilidad de corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, dice, fueron oídas tus palabras. Fueron tomadas en cuenta para que Dios trayera una respuesta, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjense, Dios le empezó a orar, Daniel comenzó a orar. Si sabían, hermanos, fíjense bien, grábate bien esto en tu corazón. ¿Sabían que la humildad de mi corazón toca la humildad del corazón de Dios? Sí, también Dios es un Dios humilde, hermanos. Él se humilla cuando voltea a mirar, ¿verdad?, desde su trono celestial hacia nosotros, hacia la tierra. La humildad toca el corazón de Dios, hermanos. Por eso dice, cuando dispusiste tu corazón desde el primer día a humillarte, ¿no? Entender y humillarte en la presencia de Dios. No, ahí no dice cuando gritaste, ¿verdad que no? ¿Verdad que no dice que cuando te metiste a casa de oración a orar, ¿verdad que no? No obligadamente, ¿no? Ahí no dice cuando ayunaste, ¿verdad que no dice eso? Dice cuando dispusiste tu corazón, ¿no? Porque muchas veces, no, ¿sabes qué? Pues desde que me congrego. Tampoco es así, hermanos, porque ahí no dice que desde que se congregaba. Desde que dispusiste. ¿Qué significa dispusiste? Miren, esa palabra en el hebreo natán significa desde que le cediste ese lugar a Dios. Desde que confiaste en Dios significa en el hebreo. Desde que colocaste a Dios en su lugar y te pusiste en el lugar bajísimo, porque Él es el Altísimo y usted y yo, ¿quiénes somos? Los bajísimos. También en el hebreo significa la palabra disponer desde que depositaste toda la confianza en Dios, ¿no? Zacarías, el papá de Juan el Bautista, colocó la confianza delante de Dios, hermanos. Según los entendidos, sí sabían que esta pareja andaba más o menos alrededor de 60 años cuando recibieron, según San Lucas 1:13, cuando recibieron finalmente la respuesta de parte de Dios. No temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer te dará un hijo. Lo curioso del caso es que ya habían la menstruación de la mujer ya había cesado, hermanos. Ya físicamente la mujer ya no se podía embarazar, humanamente hablando, ¿no? Pero cuando saben que para Dios no hay ningún imposible, hermanos, ¿va? Miren, Elizabeth era estéril, hermanos, ¿va? Y según la Biblia,
la esterilidad era considerada un castigo divino. Levítico 20, hermanos, 20 al 21. Incluso la esterilidad era objeto de humillación. Yo no tengo duda que hubo corazones por ahí que maquinaron algo en contra de esta pareja. ¿En qué pecado andará Zacarías y su esposa que no tienen hijo? Para sorpresa de muchos, después de muchos años, porque no dice la Biblia exactamente en qué año se casaron, ¿no? Y cuántos años después tuvieron a Juan el Bautista. Pero en aquella época se casaban jóvenes, hermanos. ¿Va? Vamos a ponerle 20, ¿no? Por así decirlo. De 20 a 60, 40 largos años orándole al Señor. Después de 40 largos años, estoy sacando aquí un número, ¿eh? No voy a decir, no, pues Marco dijo que 40 y así es. No. Estoy sacando un número. Más o menos para que calculemos, vamos a decirlo, la humillación de esta pareja. La paciencia de esta pareja. Ellos sabían que Dios sí los escuchaba, hermanos. Pero el hecho de que Dios no me respondía exactamente porque ellos querían un hijo, no significa que andaban en pecado, hermanos. Pero Dios escuchaba, hermanos. Ellos vivieron una vida justa. Ellos confiaron en Dios y pacientemente esperaron y Dios les respondió, hermanos. ¿Cuántos tienen esa paciencia para orar? Muy probable aquí en esta congregación, o la gente que nos escucha en línea, a lo mejor estén orando por algo y ya desmayaron, ¿no? Pues ya llevo como un mes, ya llevo 6 meses, ya llevo un año y no pasa nada, Marco. No desmayes, ¿va? Entonces, yo tocaba la oración en base al contexto del Antiguo Testamento, pero hoy nos vamos a enfocar en cómo dirigir la oración de acuerdo al Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? ¿Va? Bueno, lean por favor conmigo ahí en el versículo 6, ahí en donde iniciamos, en San Mateo 6, versículo 6. Vamos a mirar cómo el Señor Jesús enseñó. Dice lo siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Va? Cristo Jesús enseñó como primer principio orar al Padre. ¿Va? Yo sé, ¿verdad?, que muchas personas a veces batallan, ¿no?, con entender la Trinidad de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo enseña la epístola, o mejor dicho, la epístola, la carta a San Juan, dice la Biblia que son uno? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Verdad que sí? Porque hay congregaciones, hay cristianos que dicen, Jesús no es Dios. El Espíritu Santo es una fuerza activa, dicen por ahí. Bueno, el asunto es de que muchas veces nos cuesta. Esto hay que entenderlo en espíritu, hermanos. En la carne usted no va a entender nada, ¿no? Hay que entender la Trinidad de Dios en espíritu. Pero Cristo estableció un orden para orar, hermanos. O sea, agárrense fuerte, ¿no? Porque voy a decir algo que a lo mejor hasta les va a parecer herejía, ¿no? Más adelante. Pero yo los voy a dejar para que ustedes estudien. Acuérdense que usted no estudia, cualquier doctrina se lo lleva por los pies, ¿no? Bueno. Punto número 1, la oración hay que ofrecerla, hay que dirigirla en el nombre del Padre. Dice San Juan 16:23, dice la palabra del Señor: en aquel día no me preguntaréis nada. Cristo Jesús enseñando: de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre, fíjense, ahí está, en mi nombre os lo dará. ¿No? En Efesios 3, versículo 14, Pablo dijo lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Padre, Marco? ¿Qué significa Padre? ¿Será que es porque es bien Padre y que todo me place? ¿Verdad que a veces decimos, no? No, es que ese amigo es bien padre, es que mi papá es bien padre y que por todo me cumple, que ni me disciplina. Le hago berrinches, pero como es bien padre, no, es bien consentidor. ¿Va? De hecho, hay una palabra más clara, ¿no? En México, ¿cómo le llamamos? Alcahuetes, ¿no?
¿Sí o no? ¿Va? La alcahuetería es dejar que nuestros propios hijos se desparramen y usted y yo no hacemos nada. No es grosería, ¿no? Es una palabra que existe, ¿no? A lo mejor ustedes la quieren escuchar como grosería, pero no es así. Ahora, ¿por qué padre? La palabra padre, del griego pater, proviene de una raíz que significa nutridor, significa protector, significa sustentador, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios sustenta todo, hermanos? Con la diestra de su poder, ¿verdad que sí? Jesús siempre enseñó un orden, ¿no? Él no estaba enseñando que era menos que Dios o más que Dios, ¿no? No. Pero Él siempre promovía un orden divino, ¿va? Él impulsaba a los creyentes siempre a los pies de Dios, siempre, todo el tiempo. Él estaba presente, ¿no? En cierta ocasión, Jesús mismo le prohibió a los líderes religiosos utilizar el nombre Padre. ¿Saben por qué? Porque los líderes religiosos buscaban la honra, la gloria, el aplauso. Y ellos decían, yo soy tu Padre Celestial. Sí, sí, mira, yo oré por ti, yo ayuné por ti. Pero lo hacían con una condición negra, hermanos, secreta en su corazón. Cristo Jesús, ¿verdad? En cierta ocasión los confrontó y los reprendió. Les dicen, miran, ellos no son ningunos sustentadores, ellos no son los protegedores espirituales, no. Mírenlos bien. El único que sustenta y protege es Dios. De hecho, Dios mismo sustentó a su pueblo con maná en el desierto, dice la Biblia, ¿no? Pan de ángeles, ¿a poco no? Él los guardó, los protegió. Los metió a Egipto, los guardó, los metió a Babilonia. O sea, Dios siempre estaba presente, hermanos, ¿va? Y bajo ese nombre puede ser bíblicamente ofrecida la oración cristiana, no bíblicamente, Padre, ¿verdad? Pero hay un dato muy interesante que Jesús jamás mencionó. Si usted lee todos los evangelios cuando Jesús oraba, ¿no? O cuando Jesús hablaba, miren, hay un dato bien interesante. Jesús jamás dijo nuestro Padre. Él decía vuestro, ¿no? Vuestro, o sea, es decir, decía su Padre o decía mi Padre. Aquí hay algo bien interesante. Lea todos los evangelios, hermanos. Cristo Jesús jamás dijo en grupo, en conjunto, nuestro Padre. ¿Por qué? Miren, en esa frase, ¿verdad?, que Jesús no se asoció con los judíos o con los creyentes diciendo nuestro Padre. En esa frase, hermanos, Él estaba asegurando que la relación inoriginada o la relación eterna había sido entre el Hijo y el Padre desde siempre. Por eso Él jamás dijo nuestro. Él decía mi Padre. En el Padre Nuestro les dijo y tu Padre. Pero Él jamás, léalo, Él jamás dijo en grupo. Los judíos no entendían que esa expresión le daba el mismo significado de divinidad, hermanos. Al decir mi Padre, se los voy a leer para que no sean mis palabras. San Juan 5, 17 y 18, vayan conmigo por favor, para que entendamos ese orden. ¿Por qué Jesús decía mi Padre? Él jamás dijo nuestro en grupo. Vamos a leerle. San Juan 5, 17 y 18. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos, fíjense, escuchen bien, la frase que respondió Cristo, la frase que dice, y por la frase que los judíos le agarraron coraje. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, ¿no?, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose, ¿qué, mis amados? Haciéndose igual a Dios. Sí, Cristo Jesús decía mi Padre porque le estaba diciendo la misma esencia divina delante de ustedes. Ustedes no lo quieren entender. Pues si tienen, o sea, tienen en este caso la naturaleza vieja. Esto hay que entenderlo en espíritu, no hay que nacer de nuevo, es necesario nacer de Dios, ¿va? Entonces, ¿por qué, mis amados? ¿Por qué era así? Miren, es bien fácil de entenderlo. A veces es difícil de explicarlo, ¿no? Pero yo le voy a ayudar. Jesucristo no es creación de Dios, mis amados. Él es Dios. Jesús proviene del Padre, según San Juan 17, versículo 8. Yo salí del Padre, ¿sí o no? Usted y yo no salimos del Padre.
Usted y yo fuimos del polvo, ¿sí o no? Adán fue hecho del polvo, ¿no? Jesús salió del Padre, mis amados. Y Él les quería dar a entender siempre cuando oraba, mi Padre, este está loco, ¿no? Entonces, Él les dijo, han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Ah? Adán salió del polvo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, Él tomó, dice la Biblia, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sobre Cristo Jesús jamás sopló, en este caso, su aliento de vida. Él es Dios, hermano. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Él es Dios. El hombre no existía y Jesús siempre ha sido Dios. ¿Sí se entiende, verdad que sí? Entonces, según los entendidos, escuchen bien, según los entendidos, el cuerpo de Cristo Jesús, como nunca se manchó, como nunca se enredó con el pecado, el cuerpo de Jesús, mis amados, era tan perfecto que Él murió según la Biblia. Se los voy a poner bíblicamente, ¿no? Ahí en San Lucas 3:23 dice la Biblia que inició su ministerio cuando Él tenía 30 años. Lucas 3:23, para que lo anote y lo lea. Y según la Biblia, Él duró 3 años en su ministerio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, más o menos, Cristo Jesús murió a los 33. ¿Saben por qué, mis amados? Según los que saben, según los doctores, pregúntale a un doctor, yo no soy doctor. El cuerpo sufre ciertos cambios para entrar como una vejez temprana o temprana vejez, ¿no? Fíjense, el cuerpo de Cristo Jesús no podía experimentar la vejez. Por eso se fue a los 33, mis amados. Fíjense nomás la perfección de Cristo. Y usted y yo, pues ya, muchos ya le salieron como 500 canas por aquí, ¿va? Ya nos salieron como 3,000 arrugas, y ahí nos vamos, ¿no? Pero buenas noticias, este cuerpo se va desgastando, ¿va que sí? Pero el hombre espiritual, dice la Biblia, es un Sansón, mis amados. ¿Sí o no? Buenas noticias, mis amados. Además, esto es el cascarón, digo yo, no es eterno, es polvo. Pero el espíritu, la palabra del Señor, en espíritu sí nos vamos a ir, ¿verdad que sí, con el Señor? Bueno, entonces fue precisamente a los 33 años que Cristo Jesús aproximadamente entrega su vida en la cruz, hermanos. Era imposible que su cuerpo experimentara la vejez, ¿no? Él es el mismo ayer. Por eso vuelvo a reiterar, muchos no entienden por qué se le dirige la oración, por qué le enseñaba a dirigirse la oración al Padre, ¿no? Dice la Biblia en Hebreos 13, versículo 8, Él es el mismo ayer y por todos los siglos, mis amados. Apocalipsis 1, 17 y 18, yo soy el primero y el último. Y dice algo bien interesante, el que vivo y estuve muerto. Explícame eso, Marco. Vivo y estuve muerto, imagínense. No, pues nos podemos llevar toda una vida a veces, ¿no? Y no entendemos o no queremos entender. En espíritu se tiene que entender, hermanos. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe lo que es espiritual, ¿verdad que no? Porque espiritualmente es necesario, hay que discernir, le decía San Pablo al pueblo de Corintio, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuántas veces Jesús mencionó que Él tenía una relación con el Padre por gracia? Contésteme, ¿cuántas veces dijo Jesús? Pues por gracia vine aquí a la tierra y por gracia tengo una relación con el Padre. ¿Verdad que nunca dijo eso? Usted y yo sí somos hijos del Padre por gracia, hermanos, por gracia, ¿no? Para darle más, en este caso, más sostén, ¿no? Bíblico. Él no rechazaba la divinidad, él enseñaba un orden. ¿Por qué les digo eso? Miren, San Juan 1:17 dice la palabra del Señor, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Sí o no, hermanos? No, la gracia no vino ni por usted ni por mí. No, al contrario, la gracia vino por causa de mí. ¿Verdad que sí? Moisés fue un libertador terrenal, hermanos. Moisés vino a presentar solamente la sombra. Jesús es el libertador celestial. Dice la Biblia que Él traspasó los cielos. ¿Verdad que sí? Para hacernos morada eterna, hermanos, ¿va? Él es el eterno sacerdote, ¿va? Salmos 45, versículo 2, dice la Biblia algo bien interesante. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Quién es el más hermoso aquí? A ver, dígame. Porque muchas veces dicen, ¿sabe qué? Dios me habló bien tremendo y me dijo que yo soy el hijo chiquiado, el hijo privilegiado, el hijo único, como quien dice el único. Espéreme, mi amiguito.
Pérez, hermano, no se meta en un lugar que no nos corresponde, ¿no? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, ¿sí o no? Pero es que a mí me dijo Dios que yo y que... No, tenemos que tener cuidado, hermanos. Es bien peligroso, ¿no? Creerme como que aquí yo soy, ¿no? Nomás a mí me escucha Dios. Dice por ahí un predicador, se va, yo me voy de aquí, se va Dios conmigo. Mira nada más, qué terrible herejía, ¿no? Dice la palabra de Dios para todos en el Salmos 45:2, eres el más apuesto que existe. Tienes una hermosa manera de hablar y por eso Dios siempre te bendice. Si sabían que las palabras más hermosas que usted y yo podemos emitir o que Cristo emitió es su palabra, hermanos. Es la misma sustancia de Dios, es vida su palabra, hermanos. Por eso dice la Biblia que es una hermosa manera de la que Él habla, ¿no? Pero usted y yo, miren, Él no tiene la amistad por gracia. Usted y yo sí tenemos una amistad con Dios, por gracia, hermano, ¿verdad? El favor de llamarnos hijos de Dios es por gracia, ¿verdad que sí? Ahora, Jesús le decía a los religiosos, no intenten usurpar el nombre del Padre. Por eso el Señor les decía, no así. A lo mejor muchas personas están en un desacuerdo, ¿no? Porque hay sacerdotes, se llaman padres, ¿no? También en muchos lugares. Así le llaman al sacerdote católico, ¿sí? Padre, ¿no? Bueno, es que muchas veces, hermano, es un nombre muy, como les digo, muy comprometedor, ¿no? Jesús no estaba diciendo que no le digas padre a tu papá, ¿no? Porque mucha gente dice, Marco está diciendo, el pastor dijo que ya no le digamos nadie padre, ¿sabes qué? ¿Cómo estás, compa? Le dicen a su papá. Saque su cinturón y dele, hermano, que ni que compa ni que nada, ¿no? No, somos bien irreverentes a veces, hermanos. A veces, ¿sabes? Yo sí bromeo con mi hija, ¿no? Me gusta reírme y dejo que me haga travesuras, pero ella sabe sus límites, hermanos. Ella sabe sus límites. Cuando veo que se quiere volar la barda, yo soy tu padre, mija, no se te olvide. Y ella sabe hasta dónde son sus límites, ¿no? Hay que juguetear, hay que tenerles cariños, claro que sí, ¿no? No sea tampoco así, nomás como general del ejército, ¿no? Como que puro firmes. No, juegue con ellos, ríese con ellos, pero no deje que rebasen límites, hermanos. ¿Sí o no? ¿Va que sí? Jesús no está diciendo, no le digan padre a nadie, porque a veces interpretamos la Biblia de una manera bien superficial y nos llevamos todo por los pies, hermanos. Enseñamos mal, ¿no? No, Jesús enseñaba un orden, ¿no? Esa gente buscaba exaltación y grandeza, ¿no? Entonces, San Pablo mencionaba, ¿no? Él no decía, díganme padre. San Pablo mencionaba, yo los he engendrado en el Evangelio como un padre engendra a un hijo, ¿se acuerdan? Él le decía, Timoteo me obedece como un hijo obedece a un padre, ¿sí o no? Pero él nunca dijo, Timo, yo soy tu padre, ¿verdad que no? ¿Sí o no? Él sabía moderar las cosas, hermanos, ¿va? Y así tenemos que ser, ¿no? Entonces, bueno, en pocas palabras, si alguien busca, en este caso, reconocimiento delante de Dios, ¿no? Si busca honra delante de Dios, miren, la honra espiritual ante Dios, ¿verdad? No es orando donde un ser humano te ve, hermano, ¿verdad? No obligadamente es donde alguien te pueda aplaudir, ¿verdad? La honra delante de Dios es obedecer sin excusas, obedecer sin barreras, pero sin límites, hermanos. Ahí es cuando hay exaltación y honra de parte de Dios, ¿no? No nomás buscar a alguien que me llame padre, no más. Aquí yo soy el pastor y se acabó, imagínense, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, el principio número 2, también la oración debe ser ofrecida apropiadamente hacia el Hijo, ¿no? Hacia el Hijo. Dice la Biblia ahí en Hechos 7, versículo 59, todos se lo saben, ¿verdad? Usted sabe más Biblia que yo. Que cuando Esteban estaba siendo apedreado, acuérdense bien que Esteban era un diácono tremendo, hermanos. Era un diácono que sabía Hechos 6, más Biblia que cualquiera de nosotros, hermanos. Era tremendo este hombre, ¿no? Bueno, el Señor permitió que predicara solamente un mensaje. Y cuando lo estaban apedreando, ahí en Hechos 7:59, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Le oró a Jesús, hermanos. Le oró a Jesús. Ese es un orden también, ¿no? Ahí en 2 de Corintios 12, versículo 8, ¿se acuerdan cuando Pablo le estaba doliendo el aguijón, no? Bueno, según los que saben, el aguijón había sido una enfermedad que tiene mucho sentido, ¿no?
tiene mucho sentido. Cuando Él se convierte, Él dice la Biblia que le alumbró una luz resplandeciente, admirable, ¿verdad que sí? No aguantó, ¿verdad?, el resplandor del Señor, ¿verdad que no? Bueno, Él cayó, ¿no? Él cayó, y según los entendidos, el aguijón era un problema que tenían los ojos. Si usted lee la epístola de los Gálatas, que alguien dice, yo sé que por amor a mí cualquiera daría sus ojos. Entonces los entendidos interpretan que esa luz resplandeciente, admirable, única, inigualable, le dañó su vista. ¿Va? No tiene que ser una doctrina, ¿no? Eso es lo que dicen los entendidos. Y había algo que le punzó, ahora sí que le picaba, hermanos, algo punzocortante. ¿Va? ¿Por qué digo esto? Porque él también le oró al Señor, dice ahí en 2 Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese es un orden para orar también al Señor, ¿no? La palabra Señor, del griego kurios, significa Señor y amo, quien posee poder y toda autoridad. Él le decía, tú eres mi amo, tú gobiernas mi vida, tú posees toda la autoridad, ¿va? ¿Se acuerdan cuando Tomás miró a Jesucristo resucitado? Él decía, hasta no ver, no creer, ¿no? ¿Cuántos Tomases hay aquí, por cierto? No, hasta que yo vea que el Señor viene de las nubes, hasta que venga el Señor, ¿verdad?, ahí con trompeta, como dice Apocalipsis, hasta que yo vea que el Señor baja, entonces yo me arrepiento. No me digas. Hay gente, hermanos, que está desperdiciando su vida y dice, Marco, yo no creo que Cristo Jesús venga. Hasta no ver, no creer, como Tomás. Hermanos, hay gente que se ha apartado de la verdad, ¿eh? Hay gente que ha dejado de vivir el evangelio y se han ido al mundo, pues, para acabar pronto. Porque como mucha gente Dios la ha alcanzado, así como al ladrón que alcanzó en la cruz en sus últimos instantes de su vida, bueno, asumen que eso es absoluto. No, es que al ladrón lo rescató ahí estando en sus últimos momentos. Y nos ponemos usted y yo en esa posición, hermanos. Eso es bien peligroso, hermano. No vaya a despertar en el lago de fuego más de repente usted, ¿eh? En lugar de tormento, San Lucas 19. Tenga cuidado, hermano, porque muchas veces así tergiversamos el asunto así, ¿no? Y nos ponemos que el Señor es misericordia. Por supuesto que es misericordia. ¿A poco el Señor me perdona que maté a 20, Marco? Te perdona. Pero la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ese es el único que alcanzará misericordia. Ahí no dice que el que confiesa su pecado y sigue pecando, porque el que sigue pecando, según San Juan, ¿qué es, hermano? ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? El que practica el pecado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿eh? Entonces, Tomás, cuando miró a Jesús resucitado, él se dio cuenta que tenía una herida mortal, hermanos. Tenía el agujero. Sí, tenía la herida aún. Inmediatamente, por revelación, asoció a Jesús con la divinidad. Él le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Se acuerdan de eso? Ahí en San Juan 20:28. Inmediatamente asoció al Señor con el creador de todo el universo. Pero si usted se da cuenta, ahí les voy, ¿va? Pero si usted se da cuenta, no hay ningún caso en el Nuevo Testamento que distintivamente se dirija la oración al Espíritu Santo de Dios. Es un orden, ¿eh? Marco, y yo estaba diciendo, Espíritu Santo de Dios, bendíceme. No es un orden, hermanos. ¿Cuántos ya se asustaron aquí? Estamos hablando de un orden, ¿eh? Lean todo el Nuevo Testamento, y si encuentran una oración dirigida al Espíritu Santo, entonces vienen y lo arreglamos. ¿Sí o no, hermanos? Así de sencillo. Dios estaba enseñando un orden, porque a veces, Señor Espíritu Santo, bendíceme, Señor Espíritu Santo, ¿verdad? No, hermanos. No estamos diciendo que el Espíritu Santo no es Dios, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. ¿Se entiende o no se entiende? Porque mucha gente a veces dice, otra vez ya salió Marco con sus cosas. Es que no estudiamos la Biblia, hermanos. No estudiamos la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia encontramos las respuestas. Miren, y hasta puede uno respirar más tranquilo. Gracias, Señor, porque me estás enseñando, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué? Hay una respuesta, ¿eh? No estoy leyendo aquí la Marco habla hoy, la Biblia Marco habla hoy. No, estamos desmenuzando la Reina Valera. ¿Por qué, hermanos?
¿Por qué es así este marco? ¿Por qué no le podemos orar al Espíritu Santo? Miren, por cuanto el Padre, según San Mateo 9, versículo 6, el Padre está en los cielos, ¿sí o no? Y según Romanos 8:34, el Hijo está a su diestra. Vayan conmigo, por favor, a San Juan 14, 16, 17, para que entiendan un poquitito mejor esto, ¿no? Yo solamente le estoy ayudando, hermanos, ¿no? Aquí se predica la palabra de Dios con sustento bíblico. Por cuanto el Padre está en el cielo, el Hijo está a su diestra, Romanos 8:34. Y el Espíritu Santo está en usted y en mí. Escuchen bien, San Juan 14, 16, 17. Que el Espíritu Santo nos revele, hermanos, porque Él es el único que da la revelación para tener esa seguridad, ¿no?, de lo que me están predicando. Dice la Biblia en San Juan 14, 16. ¿Estamos ahí? Ok, sígame con su vista. Y yo rogaré al Padre, fíjense, ahí está, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, Dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué, mis amados? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el orden, mis amados? ¿Va? Ahora, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, Marco, y de ahí ¿qué? Miren, es imposible que el cristiano ore de una manera correcta si el Espíritu Santo no intercede por nuestras peticiones. Es imposible, hermanos. Es imposible que la oración, miren, la palabra del Señor dice ahí en Romanos 8:26, que el Espíritu Santo, miren, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es imposible que usted y yo, sin el Espíritu Santo, formulemos una oración correcta, hermanos. Es imposible. Por eso el Espíritu Santo, miren, yo no sé cuántos saben que es un intérprete. Les voy a ayudar un poquito mejor. Ahorita lo que está haciendo mi hermano Marcos, le está interpretando del inglés al español, del español al inglés a su esposa. ¿Qué es un intérprete? Es alguien que le da un significado correcto a las palabras. Es alguien que le da sentido y una mejor idea. A veces yo quiero, Señor, a veces en mi carne, ¿no? Pues, Señor, yo quiero esto y yo quiero esto más. Y te dice el Espíritu Santo que está el Espíritu Santo está en mí. A ver, espérame, déjame ver tu oración. Y por decirlo así, ¿no? Una hoja, ¿no? A ver, déjame ver. No, pues le tacha aquí no. Aquí sí, aquí no. Y ahora sí, ya arreglé tu oración, ¿va? Y dice el Espíritu Santo, Señor, mira, ahora sí, mira, vamos a interceder por aquí, por el siervo, ¿va? Y empieza a decir bien clarito, hermanos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Verdad que sí? Bien claro, hermanos. Escuchen bien lo que dice otra versión, Dice, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Mi carne, hermanos, a veces pide lo que se le antoja. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cuántos están orando por una mujer 60, 90, 60? Y el Espíritu Santo te dice, a ver, espérame, déjame sacar medidas. Punto número 1, ni espiritual eres. Pero que eso sí, queremos lo mejor, ¿a que sí? Es que soy un hijo de un rey, dicen por ahí, ¿no? Espérame, vamos a poner las cosas en su lugar, ¿no? Para eso está el Espíritu Santo de Dios, hermanos, para mocharle aquí y para dar el ok. Aquí está bien, déjame mocharle aquí, ¿no? Aquí le pusiste, aquí te volaste la barda, esto no lo va a recibir el Padre, ¿no? Dice la Biblia, de igual manera, de mismo modo, y puesto que nuestra confianza está en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, ¿se dan cuenta? Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo, hermanos. Fíjense, ¿no? ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Por eso, ¿verdad que sí? Por eso al creyente se le exhorta a orar en el Espíritu, ¿va? En Efesios 6, 18, vamos bien rápido, por favor, ya casi vamos a acabar, ya nos quedan 2 horas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos aprendiendo? ¿O está bueno esto? ¿Está bueno o nos vamos?
¿Cómo ven? Para mí es un filete, hermanos, sinceramente, la palabra del Señor. Efesios 6:18. Por eso se nos exhorta a los cristianos a orar en el Espíritu, hermanos. Vamos a leer bien rápido Efesios 6:18 y Judas 20, ¿ok? Efesios 6:18. Ponga su mirada, por favor. Efesios 6:18. ¿Estamos ahí? Orando, dice San Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración, orar sin cesar. Y súplica, ¿en qué, mis amados? En el Espíritu, es decir, calibrados a la voluntad de Dios, llenos del Espíritu, llenos de su palabra, obedientes. Súplica en el Espíritu, dice, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por los santos. Judas 20, ¿va? Judas nomás tiene unos versículos, para quien no sabe, antes de Apocalipsis. Judas 20 dice lo siguiente: pero vosotros, amados, edificaos, Judas versículo 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, fíjense. O sea que vuestra fe, hermanos, es apartada. Santísima fe, orando, ¿en qué, mis amados? En el Espíritu. Qué interesante, ¿va que sí? Entonces, la oración debe ser ofrecida en el nombre del Señor Jesús. Claro, Padre, en nombre de Cristo, por supuesto. Dice en San Juan 14:13, dice, vayan conmigo por favor, y pónganse de pie. San Juan 14:13. San Juan 14:13. ¿A cuánto les gusta orar? Hermanos, en la oración, mis amados, en el ámbito espiritual, pasan cosas sobrenaturales que ustedes muchísimas veces no entendemos. No sé cuántos han dejado de orar, pero miren, se los dejo de tarea, por favor. Cámbiale, por favor, hermano Julio. Se los dejo de tarea, hermanos. Les dejo lo siguiente, miren. Usted retome una vida en oración. Ore todo el tiempo, pero ore en el Espíritu. Ore con su corazón limpio, ore con un corazón agradable a Dios, con un corazón humillado delante de Dios. No es ningún truco, hermanos. Ponga nombres si usted quiere. Ponga nombres, hermanos. Y verá si en cierto tiempo no le va a responder a Dios, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, ya lo sabe Dios. Si Dios, sabemos que sí, o sea, dijiste una verdad, pero a medias. ¿Cuántos saben que el Padre sabía que Cristo Jesús iba a ir a la cruz? Pregunta, ¿cuánto tiempo oraba Jesús al Padre, hermanos? Le dice, toda la noche. ¿Sabía el Padre o no sabía el Padre? Sabía el Padre. ¿Qué hacía Jesús? Se humillaba, hermanos. Se fortalecía, le creía a Dios, le engrandecía el nombre de Dios. ¿Sí o no? A veces no creemos, hermano. A veces, yo lo he experimentado mucho, me he platicado con muchos pastores y decimos, ¿sabes qué? Miren, la congregación de allá de Texas, mira, comenzaron a orar, empezaron a interceder, pidieron. ¿Y qué crees? Mira, el Señor le responde de una manera tremenda. Sí, hermano, sí. Apenas me voy a atrever a agarrar un testimonio que la hermana Felisa nos dio apenas, ¿no? Con su permiso de la hermana. Ella me habló hace unos días que su hermano menor allá en Chiapas se lastimó, se cayó de no sé qué altura, hermano, 2 metros, 3 metros, yo no sé, una barda, hermanos, un metro. Bueno, tuvo la oportunidad de dar vueltas en el cuerpo de su hermano, y los doctores lo declararon quebrado de un pie y en un estado muy, muy crítico, hermanos. Y la hermana pues hizo lo adecuado, pues, pastor, hermano, en oración, por favor. Claro, en este mismo instante empezamos a orar, hermanos. ¿Y qué creen que sucedió? Pues, hermano, no tiene nada y está bien. Un aplauso al Señor, hermanos. Ese es el Dios que servimos, hermano. Así es de que si usted ya dejó de orar, yo lo invito y lo exhorto, hermanos. Yo lo invito y lo exhorto. Vamos bien rápido a Hechos. San Mateo 11, les dije. San Mateo 11:26. San Juan 14, gracias. Bueno,
les leo ahí en San Juan 14, 13. Dice la palabra del Señor: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, fíjense, ahí está el orden, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En San Mateo 11:26 dice, Cristo Jesús dijo algo bien terminante y radical: sí, Padre, porque así te plació. Así le plació a Dios, hermanos. Es un orden, ¿no? Vamos a terminar, por favor, leyendo Hechos 10, hermanos. La oración, mi amado, es una de las maneras directas de hablar con Dios, hermanos. Está la Biblia, está la palabra profética más segura, sí, ¿no? Pero Dios, ¿verdad?, en su soberanía también permitió que el creyente orara, hermanos, orara todo el tiempo, ¿verdad? Una necesidad. Muchas veces dicen, pues yo nomás oro cuando tengo complicaciones en mi vida, en mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. No necesariamente, hermanos. El creyente tiene que tener en sí, ¿verdad?, no voy a decir una mera rutina, ¿no?, pero una vida acostumbrada a orar, hermanos. Dice la Biblia ahí en Hechos 10. ¿Estamos ahí? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Fíjense, me llama mucho la atención, no había escuchado el verdadero evangelio y ya temía a Dios. Y hay algo tremendo, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué dice la palabra del Señor, hermanos? Oraba a Dios siempre. La palabra limosna ahí no significa que es 50 centavos, o $1, o lo que te sobra. La palabra limosna es prácticamente lo que usted y yo damos. Lo que usted y yo damos, no de lo que nos sobra, sino de nuestra generosidad. Porque mucha gente dice, no, una limosna, sí, sacas una cora, ¿no? Eso no es, hermanos. Este hombre sacaba lo que la generosidad tenía que dar. Él no sabía, no había escuchado el evangelio, no sabía el equilibrio de dar, pues, y es mi ofrenda, ¿no? Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, un judío oraba 3 veces al día, hermanos, 3 de la tarde, que un ángel del cielo entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente, fíjense, miró al ángel y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas. ¿Qué sucedió, mi amado? Han subido para memoria delante de Dios. ¿Cuántos saben que las oraciones suben, mis amados, hasta el Padre? Tocan el corazón del Padre, ¿sí o no? Bueno, yo quiero que usted ponga su Biblia abajo, levante sus manitas bien en alto. Levante sus manitas, hermano. Vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle, Señor, muchas gracias por tu palabra. Yo quiero comprometerme contigo, no con un hombre, Señor. Y yo quiero que mi oración, Señor, sea mi vida en oración, Señor, que sea un continuo vivir, Señor. Yo no quiero nomás un simple cumplir, una mera costumbre religiosa, Señor. Hemos entendido que hay un orden para orar. Tú nos lo enseñaste, mi Dios. Hemos entendido, Señor glorioso, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque muchas veces no sabemos pedir. A veces pedimos para nuestros propios deleites, por eso no recibimos nada. Pero en el nombre de Jesús, Padre Santo, te oramos y te pedimos que tú nos enseñes, Señor, que tú pongas el querer como el poder por tu buena, por tu perfecta y por tu agradable voluntad en mi corazón y en el corazón de tu iglesia. Levanta tus manos, hermano, dile, Señor, ayúdame, Señor, enséñame, Señor glorioso. Levantamos una plegaria para que esta congregación, la cual tú llamaste a santidad, siga creciendo en espíritu y en verdad. Que vivan una vida en el espíritu, Señor, una vida llena, Señor, de tu palabra, Padre. Que la palabra more en su corazón en abundancia, Padre Santo. Y que sigamos creciendo en espíritu y en verdad orarte, Señor, porque a tales adoradores buscas, los que te adoran en espíritu y en verdad, mi Dios. Gracias, Señor. Por eso dile, Padre, ayuda a mi hijo, ore por sus hijos, hermanos. Ore por sus hijos, ore por su patrón, ore por las leyes. Vamos a orar también por las leyes. Vamos a orar por los que hacen las leyes aquí en Estados Unidos. Vamos a orar por el presidente, por todos los que nos representan.
Vamos a orar por nuestro país. ¿Qué les parece? Vamos a orar por todo. Padre, en nombre de Cristo Jesús, oramos por todas estas oraciones, por todas estas peticiones, Señor. Las ponemos delante de ti y sabemos que tú escuchas, mi Dios. Si hay gente que no ha llegado a los pies de Dios, ponga ahí su nombre. Señor, oramos, Señor, por mi familia, Padre. Hay mucha familia que no te conoce, tíos, Señor, sobrinos que no te conocen, mi Dios. Oramos por él, mi hija, Señor. Mi hija, Padre amado, tráela a tus pies, mi Dios. Ora sin pena, hermano. Dios está aquí, Padre. Dios está aquí, está presente. Ora, Señor. Órale al Dios vivo. Oramos por todas las peticiones, mi Dios. Oramos por todos ellos, mi Dios, para que se dobleguen a tus pies y lleguen, porque ese es el regalo más grande, que se arrepientan y te ofrenden su vida, mi Dios. Oramos por esta iglesia para que crezca, Señor. Oramos por las autoridades para que las leyes, mi Dios glorioso, de cierta manera favorezcan, Señor, de alguna manera favorezcan a tu pueblo, mi Dios. Queremos estar de la manera más recta y vivir en verdad todos los días delante de ti, Señor. A ti la gloria y a ti la honra, Señor. A ti la alabanza y a ti el poder. Y gracias por respondernos. Recibe una ofrenda de palmas. Apláudale bien fuerte. También recibe el aplauso. Recíbelo, Señor glorioso. Es para ti, mi Dios. Es para ti, Señor, que escuchas la oración. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele ahí un saludo al que tiene a un lado y dígale: Dios te bendiga. Nos miramos para el jueves.